Veremos en esta pequeña sesión veremos un toque el tema de transformación de funciones. Eso es un video rápido básicamente, dado que hoy puedo desconectarme un toquecito más temprano. Si gustan, a eso nos podemos conectar un rato. Pero básicamente vamos a ver un tema básicamente, en este caso, un tema de composición de funciones y otro tema de transformación de funciones. Voy a poner la palabra, en este caso, composición de funciones. Composición de funciones. En este caso, sean f, en este caso de un conjunto A un conjunto B, sea G del conjunto B mismo del F a un conjunto C, se define la composición de funciones como, como básicamente una función que se va a llamar f o g de x, que en este caso va a ser igual a ¿quién? A f de g de x, de esta forma. Es decir, en este caso, ahora la EG va a estar dentro, me disculpo, aquí es al revés. G o f de x va a ser igual a meter dentro de las Cs a f de x. De esta forma. Ok. Y esta función va a estar definida básicamente desde el conjunto A al conjunto C. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, esto podemos hacer un pequeño diagramita. Diagrama. Un pequeño diagrama. En este caso va a haber un conjunto A, va a haber un conjunto B y va a haber un conjunto C. En este caso, A va a ir de A a B por medio de la función f. Y B va a ir en este caso, de B a C por medio de una función g. Ahora, esta nueva función, habíamos dicho que va a ir del conjunto A al conjunto C. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, puedo dar cuenta que lo hace por medio de esta expresión. Por medio de, en este caso, esta función que es f o g. ¿Cómo va a ser? Bueno, si ustedes se dan cuenta, la definición de f o g de x es igual a meter dentro de las g a f de x. Y como ustedes saben, primero se evalúa lo que está dentro de paréntesis. Estos paréntesis, pues básicamente me está diciendo, ahora, primero haga esta función, que en este caso va a ser este caminito, y luego esta otra función, que va a ser este otro caminito. Tal vez con otro color ya me quería un poquito más claro. Toda esta. Pero la lógica dice, bueno, esta nueva función que acabo de construir, en vez de tirar de un valor a B y luego C, podemos saltarnos el valor del centro.
Eso es lo que dice básicamente esta función. Por ejemplo, ejemplos. En este caso, podríamos decir, sea, en este caso, sea f de x, bueno, f de x en este caso igual a x al cuadrado. Esta función, si ustedes saben, va a ir de los reales normales a ¿quiénes? Bueno, a los reales positivos unión el cero. Ahora, g de x es igual a x al cuadrado. Bueno, vamos a decir que sea igual a x más uno. Entonces, g, en este caso, como es una función lineal, va a ir de dónde a dónde. Bueno, va a ir en este caso de R en R. O sea, básicamente el dominio van a ser los reales. Ahora, calculemos g o f de x de esta forma. De esta forma. Bueno, ¿esto va a ser igual a quién? Bueno, esto va a ser igual a f de g de x, por definición. O sea, cuando yo tengo esto, básicamente lo puedo reescribir de esta forma. Entonces, básicamente, sustituimos a quién? A g de x. G de x en este caso va a igual a ¿cuánto? Bueno, va a ser x más uno. ¿De dónde salió esto? Bueno, me puedo dar cuenta que salió de aquí arriba. Ah, ok. Entonces, básicamente hicimos ese cambio. Y ahora, esto es f de x más uno. ¿Se acuerdan que ya que evaluamos f de a más b, y pues en este caso, si es x al cuadrado, iba a ser a más b al cuadrado? Aquí sucede exactamente lo mismo, nada más que el valor de a va a ser x y el valor de b va a ser igual a uno. Entonces ponemos x más uno todo al cuadrado, usando el criterio de la función f. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Bueno, aquí usamos el criterio de g, y ahí aquí acá usamos el criterio de f. Ahora viendo un poquito el tema de cómo eran los conjuntos, puedo darme cuenta que f o g de x o f de x sería una función que parte en este caso como me doy cuenta, los primeros valores que meto son los de g de x. Y g de x es una función que va en R en R. Entonces, esta función parte de R y va a llegar ¿a quién? Bueno, va a partir de R y va a llegar a los reales positivos unión el cero. Entonces quedaría de esta forma. Ahora, de manera muy similar, g o f de x va a ser igual a, en este caso, a g de f de x. Ahora, quien me doy cuenta, quien está dentro de primero, ¿quién es? Es f de x. ¿Y el criterio de f de x cuál es? Bueno, es x al cuadrado. Entonces queda g de x al cuadrado. Si recordamos, g de x es igual a x más uno. Entonces, en lugar de escribir x, vamos a escribir ¿quién? Ah, voy a escribir x al cuadrado. Cambio todas las x por x al cuadrado. Que eso exactamente fue lo que sucedió. Si recordamos, g de x es igual a x más uno. Entonces g de x va a ser igual a x al cuadrado más uno. Porque cambio todo lo que sea básicamente todo lo que sea x por
x al cuadrado. Entonces finalmente esto va a dar x al cuadrado más uno. Entonces, eso quería ser esa respuesta. Otros ejemplos de composiciones. Bueno, otro ejemplo. Ok, otro ejemplo de de composiciones. ¿Cuál otro ejemplo de composiciones podríamos tener? Bueno, ¿qué otro ejemplo de composiciones podríamos tener? Bueno, podríamos llegar a tener el ejemplo de composición sea, en este caso, f igual a f de x igual a x al cuadrado. También podríamos tener a f de x igual a raíz de x. De esta forma me puedo dar cuenta que el dominio de la función f de x o f realmente, ¿quién sería? ¿Quién podría llegar a ser ese dominio? Bueno, resulta que el dominio de la función f de x al cuadrado y básicamente es los reales, puede tomar cualquier valor. Y en este caso, iría a los reales unión el cero. O podríamos escribir esto como, de básicamente, esto es el intervalo que va de cero a más infinito. También se puede escribir de esa forma. Esas son formas de poner exactamente el conjunto de salida. Vamos a poner de cero a más infinito. Ahora, la función g, esa es una función que va, en este caso, de los reales positivos, o bueno, del intervalo de cero a más infinito. ¿A quién? Al intervalo que va de cero a más infinito. De esta forma. Ok, calculemos quién va a ser f o g de x y vamos a dar sus respectivos dominios. Calculemos f o g de x. Bueno, f o g de x va a ser cambiar, en este caso, esta es la definición. Ahora, cambio todo lo que sea, básicamente, g de x por quién. No, si g de x es igual a este valor, vamos a cambiarlo por esta raíz. Entonces va a quedar f de raíz de x. Ahora, si f de x es igual a x al cuadrado, pues si yo cambio el valor de x, pues también variaría el placeholder, el valor que le estaba manteniendo. En este caso quedaría entonces de esta forma. Y la raíz de x al cuadrado, en este caso, pues sería, en este caso, y básicamente sería de la raíz de x todo al cuadrado. Finalmente esto me daría igual a ¿cuánto? Me daría igual a x. Una nota importante es que puedo darme cuenta que g parte básicamente de reales positivos a reales positivos. Ahora, no todos los elementos de este dominio van a estar ocupados, solamente los reales positivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, g parte de los reales positivos a los reales positivos. Este conjunto ya no es exactamente igual al anterior, pero lo que va a pasar es que a la hora de hacer básicamente esas operaciones, se va a limitar, va a quedar un poquito más chiquito al hacer básicamente la composición. ¿Por qué? Porque la raíz no puede tomar valores negativos. Así que básicamente esta función x al cuadrado partiría también de cero más infinito. Y entonces en este caso sabemos que g parte de este conjunto, entonces puedo darme cuenta que g empieza acá y terminaría acá mismo.
Entonces, la función f o g de x va a ser estrictamente ¿quién? En este caso, f o g de x va a ser exactamente igual a x. Pero, por ejemplo, aquí no va a estar completamente definido el dominio. Para, básicamente, x que pertenece en el intervalo de 0 más infinito. Porque este va a ser mi nuevo dominio. Esa es una forma de entender ese ejercicio. Ahora, calculemos g o f de x. Mi f de x es igual a x cuadrado. Mi g de x es igual a ¿quién? A raíz de x. Bueno, en este caso, sabemos en este caso que podemos poner a g o f de x. Acordémonos que f parte en este caso, habíamos dicho que partía de los reales positivos, podemos verlo así de esa forma. O por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que originalmente f partía de, en este caso de los reales a los reales positivos? Y g partía en este caso de quién a quién. Bueno, f partía, bueno, habíamos dicho que partía de los reales positivos. Voy a ponerlo como de cero a más infinito mejor. Y g parte, en este caso, de cero a más infinito, y en este caso de cero a más infinito. Así lo habíamos definido originalmente. Ahora, f o g de x, f o g de x va a ser exactamente igual a quién. Bueno, en este caso, va a ser igual a meter dentro de la función a f dentro de g de x. Ahora, me doy cuenta que el criterio de esta función, ¿quién es? Bueno, esto es x cuadrado. Aquí lo tengo. Entonces, básicamente, intercambio. Nos va a quedar g, en este caso, de x cuadrado. Ahora, ¿quién es g de x? Bueno, g de x es igual a, y básicamente, igual a raíz de x. Ahora, si en vez de poner x pongo x al cuadrado, me doy cuenta que quedaría esta expresión. O sea, cambio todas las x por x al cuadrado. Y finalmente, utilizando el criterio de la función g de x, tendríamos la raíz de x al cuadrado. Y ya esto habíamos hablado nosotros. La función raíz de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Entonces tendríamos esa función. Ahora, ¿de dónde a dónde parte esa función? G o f de x, bueno, g o f de x, bueno, en este caso puedo darme cuenta que la primera función o los primeros valores que introduzco son los valores de g de x, de f de x. Pero los valores de f de x van de los reales a cero más infinito. Entonces, ese sería mi conjunto de salida. Acuérdense, cuando yo tengo una composición, salen básicamente desde el dominio de f hasta el codominio de, en este caso, de g. Entonces va a ser de r a de cero más infinito. Y entonces el dominio de esta función, al revés, va a ser igual a quién? De cero más infinito. Y el dominio de la otra función, ¿de quién va a ser? Bueno, también va a ser igual de cero más infinito. Bueno, perdón. El dominio de esta función, la última que calculamos, que es esta de acá, era espacio de R. Y en el caso de la otra composición, va a ser de cero más infinito. Ok, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Me voy a ir a estos ejercicios y voy a mostrarles gráficamente. Habíamos dicho que f era igual a x al cuadrado. Y en este caso, g es igual a raíz de x. Esas son mis dos funciones. Ahora, f compuesto con g de x, me puedo dar cuenta que es una línea recta. Esta fue la primera que hicimos ahora.
Y de hecho voy a agarrar esto y me doy cuenta que el dominio no tiene nada más por el otro lado. Eso es porque el dominio no está definido de ese lado. Y voy a agregar esto acá. Y con respecto a la otra, que es g o f de x, tendríamos básicamente la función valor absoluto, para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, la primera función que habíamos dicho era una función que iba a estar definida y básicamente de R más a R más, por eso es que X empieza de cero a más infinito. Mientras que aquí no hay ningún problema, puede completamente empezar exactamente en y básicamente todos los reales, para que lo tengamos en cuenta. Ok, ¿para qué es importante esto? Bueno, esto de acá podríamos verlo y de hecho después lo vamos a retomar, que es con respecto a la parte de transformación de funciones. Con respecto a transformación de funciones, y esto lo vamos a ver después. Transformación de funciones. En este caso, va a haber una serie de operaciones. Vamos a ver, en este caso, traslaciones horizontales. Bueno, voy a empezar con las verticales mejor. Y para ello voy a primero definir una función. Sea f de x, bueno, voy a ponerle sea f de r en r. Sea f de r en r. En este caso vamos a hablar un poquito de traslaciones verticales. En este caso, si g de x es igual a f de x más 2, la función se traslada 2 unidades hacia arriba. Y esto se va a poder extrapolar. Ok, si g de x es igual a f de x menos 2, la función 3 se traslada 2 unidades hacia abajo. Ok, esos son los dos tipos de traslaciones. Horizontales, bueno, esas son las traslaciones verticales. Hacia arriba es sumar un número positivo y hacia abajo es restar un número. Eso es restar ese mismo, es restar ese número. Ok, también vamos a ver traslaciones horizontales. En este caso, si g de x es igual a la misma función, pero ahora va a estar compuesto con 2 dentro, la función se traslada 2 unidades, se traslada 2 unidades hacia la derecha. Suena contraintuitivo, suena como si fuese al revés, pero ustedes se van a acordar de esto. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión, ¿dónde se anula? Bueno, ¿cuándo es que ocurre que x menos 2 es igual a 0? Bueno, esto ocurre cuando x es igual a 2. Es decir,
aquí puedo darme cuenta que realmente esta función, el cero se trasladó a x igual a 2. Porque si ustedes se acuerdan, si nosotros tenemos la f de x normal, y básicamente, cuando esto es cero? Bueno, cuando x es cero. Ahora, si yo le resto un valor positivo, ¿sí? O sea, si le resto un valor, pues en este caso se va a trasladar una cantidad muy específica de unidades hacia la izquierda o a la derecha. En este caso, pues ustedes pueden darse cuenta que es donde se mueve. Ok, si g de x es igual a f de x más 2, ahora a pesar de que este parece positivo, esto se anula en x igual a menos 2. Es decir, la función se trasladó 2 unidades hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ok, en este caso se entiende de esa forma. Y finalmente, veríamos el ejemplo de traslaciones. Vamos a ver reflexiones. Reflexiones. En este caso, si f de x, perdón, si g de x es igual a x, bueno, a f de menos x, o sea, si el menos está por afuera de la función, entonces hay una reflexión con respecto, reflexiones con C, no sé por qué lo estoy poniendo con S, reflexión no es con doble C, con respecto al eje, en este caso, al eje Y, con respecto al eje X, perdón. Y si f de g de x es igual a un f de menos x, entonces hay una reflexión con respecto al eje Y. Al eje Y. Ok, vamos a hacer unos ejemplos rápidos porque la verdad es que esta parte es muy sencillita. Bueno, aquí está el resumen básicamente de lo que acabo de explicar. Ahí me disculpo si se quedó la parte de Microsoft abierta, pero esto es un resumen de lo que acabo de decir. O sea, todo esto lo acabo de escribir, entonces cualquier cosa no hay ningún problema. Por ejemplo, íbamos a hacer algunos ejercicios de estos que aparecen acá y ya les voy a mencionar básicamente eso. Ok, en este caso me puedo dar cuenta que esta primera función es básicamente trasladar f 5 unidades hacia abajo.
Esto de acá es trasladar, puedo darme cuenta que el x menos 5 está dentro de la función. Entonces es trasladar f, me puedo dar cuenta que esto se hace 0 en x igual a 5, 5 unidades hacia la derecha, porque el 5 va a ser positivo. O sea, básicamente, y eso se hace 0 en x igual a 5, entonces son 5 unidades hacia la derecha. Este de acá, bueno, es una reflexión con respecto al eje X. Ya les voy después les grabo una practicilla. Es esta última, puedo darme cuenta que el menos X está dentro de la función, es una reflexión con respecto al eje Y. Entonces, eso sería de esta forma. Básicamente, un poquito gráficamente, cómo se ve esto, es por ejemplo, si yo tengo la función raíz cuadrada de X, en este caso me puedo dar cuenta que esta es la función original. Si yo tomo a la función raíz de menos X, lo que sucede es una reflexión con respecto al eje Y igual, en este caso al eje Y. O sea, literalmente es un espejo. Ahora, por ejemplo, si yo utilizo raíz de X de menos X, me puedo dar cuenta que se genera esa parte de ahí abajo. Es porque aquí estamos haciendo una reflexión con respecto al eje X. O sea, básicamente, si tomo un punto de acá, entonces ustedes pueden darse cuenta de que básicamente se genera un espejo de esta forma. Entonces, básicamente eso sería. Y con respecto a las traslaciones, las vieron un toquecito en el colegio, así que eso sería básicamente.